Buenas tardes, nosotros, este equipo, quisiera darle la presentación quisiera darle la bienvenida a Leslie Catalina, a Kevin Orozco, a Ana Dinora y a Ruth Saray. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer un análisis de una lectura de, de El conjunto de la filosofía. Pero antes me gustaría iniciar pidiéndole a mi compañera Ana Dinora que nos muestre el ejercicio de meditación. Vamos a hacer una relajación y vamos a empezar con una respiración de unos 3 minutos aproximadamente. Entonces, cuando estén listos, ustedes me indican, háganme así. Bueno, pues siéntense cómodos, o sea, si están cómodos ahí, pues está bien. Si no, pongan la espalda recta. Siéntanse cómodos donde se sientan en paz con su espalda. Si quieren cerrar los ojos o tenerlos abiertos, está bien. Van a ser más o menos 3-4 minutos. Entonces, cierren los ojos mejor. Van a empezar respirando hondo por la nariz. Sostienen y exhalan por la boca. Y vamos a hacer otra vez lo mismo. Sostienen y sacan por la boca. Respiran. Sostienen y sacan. Respiran. Sostienen y sacan por la boca. Respiran. Sostienen y sacan por la boca. Otra vez. Y sacan por la boca. Si quieren, siguen con sus ojos cerrados. Si se sienten tranquilos, pueden empezar con su respiración normal. Y haremos otra vez el ejercicio. Vamos a respirar durante 4 segundos, sostenemos 4 y soltamos 4. Entonces, inhalamos, sostenemos y exhalamos por la boca. Inhalamos, sostenemos y exhalamos por la boca. Vamos a hacer lo mismo otra vez. Sostenemos y exhalamos. Inhalamos, sostenemos y exhalamos. Vuelvan a su respiración normal. Si sienten tensada la cara o algún músculo, relájenlo, esténse tranquilos. Y vamos a hacer la última respiración otra vez. Vamos a hacerla en 4 tiempos. Entonces inhalamos en 4. Sostenemos 4. Y exhalamos otra vez. Otra vez respiramos en 4. Sostenemos y exhalamos.
y soltamos otra vez. Y una última vez, respiramos, soltamos y estamos listos para iniciar. Pueden abrir sus ojos poquito a poquito. Bueno, una vez que hemos tomado el ejercicio de respiración, procederé con la lectura. Lección 1. El conjunto de la filosofía por Manuel García Morente. Ustedes vienen a estas aulas y yo a ellas también, para hacer juntos algo. ¿Qué es lo que vamos a hacer juntos? Lo dice el tema. Vamos a hacer filosofía. La filosofía es, por de pronto, algo que el hombre hace, que el hombre ha hecho. Lo primero que debemos intentar, pues, es definir ese hacer que llamamos filosofía. Deberemos por lo menos dar un concepto general de la filosofía, y quizá fuese la incumbencia de esta lección primera la de explicar y exponer qué es la filosofía. Pero esto es imposible. Es absolutamente imposible decir de antemano qué es filosofía. No se puede definir la filosofía antes de hacerla, como no se puede definir en general ninguna ciencia, ni ninguna disciplina, antes de entrar directamente en el trabajo de hacerla. Una ciencia, una disciplina, un ser humano cualquiera, recibe su concepto claro, su noción precisa, cuando ya el hombre ha dominado ese hacer. Solo sabrán ustedes qué es filosofía cuando sean realmente filósofos. Por consiguiente, no puedo decirles lo que es la filosofía. Filosofía es lo que vamos a hacer ahora juntos, durante este curso en la Universidad de Tucumán. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la filosofía, más que ninguna otra disciplina, necesita ser vivida. Necesitamos tener de ella una vivencia. La palabra vivencia ha sido introducida en el vocabulario español por los escritores de la Revista de Occidente, como traducción de la palabra alemana Erlebnis. Vivencia significa lo que tenemos realmente en nuestro ser psíquico, lo que realmente y verdaderamente estamos sintiendo, teniendo en la plenitud de la palabra tener. Voy a dar un ejemplo para que comprendan bien lo que es la vivencia. El ejemplo no es mío, es de Henry Bergson. Una persona puede estudiar minuciosamente el plano de París, estudiarlo muy bien, notar uno por uno los diferentes nombres de las calles, estudiar sus direcciones, luego puede estudiar los monumentos que hay en cada calle, puede estudiar los planos de esos monumentos, puede repasar las series de las fotografías del Museo del Louvre, una por una. Después de haber estudiado el plano y los monumentos, puede este hombre procurarse una visión de las perspectivas de París, mediante una serie de fotografías tomadas de múltiples puntos de vista. Puede llegar de esa manera a tener una idea regularmente clara, muy clara, clarísima, detalladísima de París. Esta idea podrá ir perfeccionándose cada vez más conforme los estudios de este hombre sean cada vez más minuciosos, pero siempre será una mera idea. En cambio, 20 minutos de paseo a pie por París son una vivencia. Entre 20 minutos de paseo a pie por una calle de París y la más larga y minuciosa colección de fotografías hay un abismo. La una es una mera idea, una representación, un concepto, una elaboración intelectual, mientras que la otra es ponerse uno realmente en presencia del objeto. Esto es vivirlo, vivir con él, tenerlo propia y realmente en la vida, no el concepto que lo sustituya, no la fotografía que lo sustituya, no el plano, no el esquema que lo sustituya, sino él mismo. Por lo que nosotros vamos a hacer es vivir la filosofía. Para vivirla es indispensable entrar en ella, como se entra en una selva. Entrar en ella a explorarla. En esta primera exploración, evidentemente no viviremos la totalidad de ese territorio que se llama filosofía. Pasearemos por algunas de sus avenidas, entraremos en algunos de sus claros y de sus bosques. Viviremos realmente algunas de sus cuestiones, pero otras ni siquiera sabremos que existen quizá. Podremos de esas otras o de la totalidad del territorio filosófico tener alguna idea, algún esquema, como cuando preparamos algún viaje,
tenemos de antemano una idea o un esquema leyendo el Baedeker previamente. Pero vivir la realidad filosófica es algo que no podremos hacer más que un cierto número de cuestiones y desde ciertos puntos de vista. Cuando pasen años y sean ustedes viajeros del continente filosófico, más avesados y más viejos sus vivencias filosóficas serán más abundantes, y entonces podrán ustedes tener una idea cada vez más clara, una definición o concepto cada vez más claro de la filosofía. De vez en cuando, en estos viajes nuestros, en esta peregrinación nuestra por el territorio de la filosofía, podremos detenernos y hacer balance, hacer recuento de conjunto de las experiencias, de las vivencias que hayamos tenido. Y entonces podremos formular alguna definición general de la filosofía, basada en esas auténticas vivencias que hayamos tenido hasta entonces. Esa definición entonces tendrá sentido y estará llena de sentido, porque habrá dentro de ella vivencias personales nuestras. Bueno, ese es el final de la lectura. Ahora, Leslie, ¿podrías decirme qué entendiste? Sí, claro, mira, para mí la filosofía es de que tenemos, para poder definirla, no podemos hacerlo porque no somos filósofos. Un filósofo es la persona que se pregunta por el qué de las cosas, por el qué de las razones, por el qué de las vivencias que, pues como tú nos explicaste, el concepto de vivencia. Entonces, este, la filosofía necesita ser vivida, necesita ser explicada desde la persona que es el filósofo. Yo no puedo explicar qué es filosofía porque no me considero filósofa, pero en el momento en el que todos creemos y analizamos nuestras vivencias, somos filósofos. Bueno, ahora pasamos con Kevin. ¿Podrías mencionarnos qué entendiste? Sí, realmente lo que viene en el texto es decir que nosotros no nos podemos aventurar dentro de la filosofía, no podemos decir qué es, no sabemos qué es, al menos que la practiquemos, ¿no? Al menos que la vivamos, al menos que sea una parte de nuestra vida física, ¿no? Tal como dijo de pasar las calles de París, no puedes, una cosa es tener una idea de qué es, tener una muy básica idea de lo superficial y realmente la experiencia que se vive ahí. Y realmente de eso sale el concepto, de eso sale el conocimiento acerca de eh, la cuestión de qué es la filosofía. Ok. Compañera Ana, ¿podrías comentarnos qué entendió de la lectura? Sí. Pues la parte que yo entiendo de la lectura es que tal vez no podemos denominarnos filósofos, porque, como lo dice, porque son las personas que hacen filosofía, pero a mi opinión va más que tal vez no podemos decir que somos filósofos, pero sí podemos decir que tenemos muchas veces mucha idea sobre las experiencias y vivencias que pasamos día con día, que aunque no nos denominemos filósofos tal cual, día con día estamos en una experiencia, en una experiencia pues personal, por la que yo no podría decir que soy filósofa porque no conozco la vida de todos, como mencionaba en el texto, que no podemos hablar sobre cosas que no conocemos. Excelente. Bueno, a mí el texto lo que me deja entender es de que así como en la filosofía y como en cualquier ciencia, es imposible para nosotros llegar a realmente conocerla. Podemos tener una idea preconcebida de lo que es, podemos quizás conocer sus características y quizás, bueno, en este caso sus representantes y sus ideas, pero el vivirlas es hasta cierto punto tenerlas, introducirte un poco en quizás en el contexto para tener una perspectiva más amplia. Bueno, finalmente pasaremos con nuestra compañera Ruth. ¿Qué entiende Ruth por el texto? Bueno, yo por el texto entendí que la filosofía, hermanos de información, no es comenzar a comprender la filosofía. Para comenzar a comprender
filosofía y llegar a un entendimiento real de esta, debemos tener una experiencia filosófica y comenzar a explorarla, pero desde su ejecución, no solo desde la información que podemos obtener de ella. Ok, excelente. Bueno, ahora los invito a todos los participantes a dar un punto de vista, si se quiere decir, más allá de la lectura, basándose pues en las experiencias que hemos vivido a lo largo del curso de filosofía. Nada más les pido que me hagan una señal para que les pueda otorgar la palabra. Ok, Ana. Pues quería como mencionar o agregar que muchos de nosotros creemos que la filosofía es algo que pues no está dentro de nuestra vida, y con el curso y con todas las cosas que hemos visto en este tiempo nos hemos podido percatar que en ciertas cosas tal vez no teníamos idea de cómo se llamaba o que era tal cual el tema, pero pues ya lo habíamos aplicado en nuestra vida cotidiana, y que si nos damos cuenta pues sí tenemos bastante filosofía dentro de nuestra vida cotidiana. Ok, Ruth, por favor. Pues, de acuerdo al texto, acumular experiencias y vivencias sobre la filosofía nos va a nos va a acercar más al concepto que es. Pues llegó a mi mente la imagen de ahora que no hemos vivido muchas experiencias y vivencias filosóficas, no tendríamos teóricamente la capacidad de cuanto más pongamos a las vivencias filosóficas que vivimos, vamos a tener, incluso sin ser tan grandes en cuanto a edad, vamos a tener un concepto de la que seguramente irá cambiando en cuanto más crezcamos y más vivencias obtengamos. Ok, bueno, nada más hay una pequeña mención de que cheques ahorita tu micro que se está como que cortando, pero bueno, pasaremos con el siguiente. Leslie, ¿qué nos puedes aportar? Bueno, yo lo que quiero agregar es que considero que para llegar a ser un filósofo debes de ser muy reflexivo, debes de ponerte a pensar sobre pues tus vivencias, de lo que te traspasa, de lo que no solamente lo que de tus vivencias, sino que es una filosofía más en general, de que la filosofía tiene como objeto de estudio una perspectiva más general, una perspectiva más generalizadora, no solo sobre tus ideas abordadas. Ok, Kevin. Sí, yo quisiera más bien explicar lo que pienso más, un poco más a disciplinas en general. O sea, el texto en sí dice que tú no puedes realmente saber qué es filosofía, al menos que tú lo vivas, al menos que tú vivas ese entorno filosófico en el que se basa, ¿no? Lo que yo quería decir es que prácticamente según lo que estamos leyendo, podríamos no saber absolutamente nada de lo que no hacemos. O sea, no podemos tener como tal una definición específica de ninguna práctica, al menos que la hagamos, al menos que nosotros estemos envueltos en ella. Prácticamente lo que yo entiendo es que no puede haber un concepto, una definición práctica, física, gráfica, que haya a otras personas a entenderlo, porque no lo van a entender al menos que lo practiquen. El concepto solo se logra una vez se practique lo que estamos definiendo. Y eso prácticamente significa que no conocemos nada de lo que no practicamos. Y se me hace una idea bastante interesante. Ok, quizás
yo un poco, retomando un poco lo que mencionaba la lectura acerca de, pues, este preciso tema de las vivencias, yo considero que si bien nosotros hoy en día, en este preciso momento, no podríamos considerarnos filósofos, yo considero que vivencias las hemos tenido. Durante la clase, pues normalmente se nos explican las bases y siento que ahí está el labor del estudiante si únicamente escucha la clase, únicamente toma apuntes de lo que es las varias ideas que nos han presentado y los que realmente se pueden a pensar sobre ello. Los que en verdad tienen una, una visión quizás un poco más física, más material de lo que se nos propone. Y pues pues dichas opiniones podrían ser incluso tan complejas que somos incapaces de percibirlas o de dar una idea que sea lógica de lo que estamos pensando. Y bueno, evidentemente, considero que lo que estamos haciendo ahorita mismo cuenta igual como una práctica de filosofía, ya que iremos más allá de a reflexionar sobre, en este caso, la lectura. Ruth. Retomando un punto, Kevin hablaba de conocimiento desde tu misma experiencia. Yo también considero que espacios como, en espacios como este, donde hablamos de nuestra perspectiva sobre un texto, por ejemplo, en este caso, podemos crecer y aumentar nuestra vivencia sin tener que tener una experiencia de primera mano, sino crecer con las experiencias de demás compañeros. Ok. Bueno, también me gustaría, pues, quizás entrar un poco más en lo que hemos visto en clases. Y yo siento que las más imaginativas, las ideas más imaginativas son aquellas que precisamente salen de nuestra zona de confort, de nuestra zona de razonamiento por nuestra vista, ¿no? Por nuestros sentidos. Yéndonos un poco más antes de Sócrates, supongo que las ideas, así como a mí, a varios, se le hicieron, al menos esta práctica de intentar materializar algo que realmente no tiene forma, que sería la de Anaximandro, que fue acerca del Aperón, ya que es un concepto de el origen, o en este caso, digamos, el material, por serlo más simple, del que estaba compuesto el universo, pero realmente es algo indefinido, algo que pues es infinito, y ya el siquiera pensar algo infinito es como, podemos pensarlo, pero realmente no comprendemos lo que es un infinito. O sea, somos incapaces de percibir un infinito, precisamente es algo inalcanzable, ¿no? Y bueno, indefinido, pues puede ser literalmente cualquier cosa. Y ahí está el trabajo del estudiante, en buscar, el tratar de entender cuál es la forma en este caso, el ápero. Kevin, ¿quisieras opinar? Sí, realmente quisiera como dar más bien una perspectiva, regresando como muy al texto de lo que se dice lo de la filosofía. Por ejemplo, a mí se me haría que en este momento estoy pensando únicamente que la idea que se establece el texto es un poco tal vez contradictoria. No sé si eso sabría. Por ejemplo, en la filosofía, o al menos en lo que estamos haciendo, lo que deberíamos es darnos ideas acerca de lo que vivimos al día a día, ¿no? Es, es una situación, porque todo es una idea. Siempre formamos ideas acerca de lo que forman. En la filosofía, o al menos en lo que conocemos de la filosofía, que yo considero sería lo más básico,
igualmente es a pensar de la vida, pensar de lo que hacemos, por qué lo hacemos, en un entorno muy individual, muy espiritual hasta cierto punto. Lo del texto prácticamente nos establece que no hay, que una idea no vale, que una idea es una forma dañada, una forma que no es de lo que debería ser la filosofía, ¿no? Lo cual para mí se me hace, como ya dije, extremadamente contradictorio, porque tú formas ideas, inclusive en lo más básico, que es lo que estamos haciendo. Formamos ideas de lo que es nuestro entorno, formamos ideas de lo que, de lo que creemos, de lo que vivimos, ¿no? De lo que queremos entender, de lo que, el porqué de las cosas que pensamos, el porqué de lo que pasa en general. Y podemos decir que es muy difícil, que podemos decir que el texto está también equivocado porque nos da una idea también errónea en el texto. Por ejemplo, podemos decir, tú puedes analizar todo lo que hay en París, digamos, cada estructura, cada pequeñísima placa en el piso, ¿no? Pero también, ¿qué pasa si también tomas en cuenta el contexto humano? ¿Qué pasa si tomas en cuenta eso también sin estar ahí, ¿no? También lo que establecen sin vivirlo. También tienes una idea, también puedes tú formar una idea de el por qué pasan las cosas así. Y bueno, ya dije, se me hace muy contradictorio. Ok. Ruth, ¿algo mencionar? Tu micro no se escucha. Ruth, no se te entiende. No, no se escucha. Ruth, ¿no estás tapando las bocinitas de abajo? Ay, se fue. Bueno, ahorita vuelvo a entrar Ruth. Mientras, Leslie, por favor. Sí, bueno, a mí me gustaría hablar más sobre la idea que tenía Heráclito. A mí me encanta la idea de que él compartía de que nada fluye, de que todo fluye, de que hay un constante cambio, de que nada es permanente, y pues yo estoy totalmente de acuerdo con eso, porque pues nosotros mínimo día con día no somos iguales. Día con día nos desarrollamos, día con día con base a nuestras experiencias creamos nuevas ideologías, o sea, creemos. Un ejemplo de esto es de que yo puedo creer algo, pero si a mí me pasa algo, mi experiencia me puede ayudar a cambiar de pensamiento, cambiar mi forma de pensar. Así que pues sí, el cambio no es caótico. Yo no creo que el cambio sea caótico. Yo creo que el cambio es bueno para todos nosotros e incluso nos ayuda a ser mejores filósofos, a ser mejores personas y pues a evolucionar entre nosotros. Ok, Ruth. ¿Me escucho? Sí, ya se te escucha. Que volviendo al tema y respecto a la opinión de Kevin, yo tomé el texto desde otra perspectiva, donde se toma la investigación de París como la información que obtenemos de la filosofía. Y en mi mente se fue por el camino que saber los datos que se obtienen de la filosofía y las diferentes ideas no es conocer la filosofía, solo es conocer sus resultados y comenzar a hacer actos filosóficos como cuestionarnos nuestra realidad y empezar a vivir cuestionando eso, es empezar a conocer un poquito de la filosofía. Y así como podemos empezar a conocerla de primera mano, también podemos llegar a buscar resultados de otras personas, como lo decía Leslie, el, y tú con Anaximandro y Leslie sobre el filósofo que habla del cambio. Son representaciones de datos de otras personas viendo la filosofía de primera mano, pero si comenzamos nosotros
a cuestionarnos el porqué de nuestra realidad, llegaremos a otros datos o quizás los mismos, pero más como una vivencia propia que como los resultados de otras personas haciendo filosofía. Excelente. Ana, ¿qué nos quieres mencionar? Mi punto que quería mencionar era más o menos relacionado con lo de Kevin, que no estoy 100% de acuerdo con el texto, porque si bien no todos queremos denominarnos filósofos, todos tenemos una idea muy clara de que tenemos vivencias, de que hemos sacado partido de ellas, a lo que me refiero con experiencia, aprendizaje, nos hemos dado cuenta que nos funciona a nosotros para vivir mejor y más tranquilos, y que no estoy 100% de acuerdo que una persona que haya dado una idea desde su punto de vista tenga que hacerse como algo obligatorio, porque hemos visto teorías que tal vez nos suenan muy locas y todo, y no podemos decir que no, pero tampoco podemos decir que sí, porque no las hemos experimentado nosotros tal cual. Y es la parte que no diría que me molesta, pero sí me genera cierto ruido. Ok. Bueno, a mí me gustaría hablar un poco, bueno, sí, retomando un poco de todo lo que hemos hablado. Yo creo que si bien la investigación, como dice Kevin, igual tiene su mérito, igual te haces una idea de lo que son las cosas. Siento que también entra un poco el hacer cosas indirectamente. Porque pues aquí dice que uno no puede ser filósofo sin tener esa vivencia, ¿no? O sea, más bien uno no se puede acercar a la definición de filosofía sin tener esa vivencia. Pero también hay que tomar en cuenta que el estudio de la filosofía es muy general. O sea, se generaliza por todo. Y pues quizás uno indirectamente, sin pensar, uy, estoy filosofando, sí hace uso de estos temas para reflexionar. Por ejemplo, mm, cuando uno se empieza, pues, empieza a analizar cómo es que, por ejemplo, hay vida en el planeta. O sea, la vida, que prácticamente la filosofía abarca muchos temas, por no decir todos. Uno está usando la filosofía, uno está filosofando acerca de algo, pero indirectamente, porque no sabe que está filosofando, pero lo hace, y es y es lo que sí podría decirse, bueno, sí lo sabe hacer, pero no es consciente, ¿no? Es como no saber que estás usando matemáticas, pero cuando te dan el cambio y lo cuentas, las estás usando, aunque no dices en ese momento de que estás viendo las matemáticas, o sea. Y pues bueno, yo siento que también un poco un miedo personal es acerca de nuestra capacidad de pensamiento. Eh, Porque varios filósofos pues han tenido sus ideas y como dice Ana, que pues, no todas pueden tomarse como ciertas o falsas, porque pues ciertamente son ideas de algo que físicamente, por nuestra capacidad humana, somos incapaces de confirmar o de refutar. Pero ciertamente hay como una relación al final del día. Hay una relación acerca de nuestras ideas con gente quizás de antes que nosotros no conozcamos, quizás ideas que en un futuro se abarquen y se unifiquen en una sola. Quizás no literalmente, pero sí las hagan parte de sí. Yo lo veo nuevamente con Anaximandro y Parménides, que para mí están muy relacionados a lo que son con Sócrates, pero a su vez, como mencionó Leslie, Heráclito y yo qué sé, Tales o Anaxímenes, que son estos dos puntos de ver la filosofía como algo que podemos ver y algo que debemos pensarlo para tener una idea. Por ejemplo, Heráclito
y Heráclito. Parménides y Anaximandro toman conceptos muy complejos, por así decirlo. Uno es el que todos somos seres inmutables, y Anaximandro el apeiro, que realmente es algo indefinido. Físicamente no podríamos confirmar ninguna, porque es más de pensar, es de reflexionar acerca del tema. Y por otro lado, tomo por ejemplo Tales y Heráclito, que fue una filosofía más hacia su entorno más directo. En este caso, Heráclito, con su referencia al río, que siempre está en constante movimiento, y Tales al agua, que pues era de donde él veía, donde él sentía que venía pues el origen de la vida, porque todos los seres que él observó necesitaban del agua para existir. Y pues bueno, esas ideas, como digo, si bien fueron cambiando a lo largo de las décadas, se unifican nuevamente con Sócrates. Bueno, más que con Sócrates, con su discípulo Platón, con uno de los últimos temas que hemos visto, que es de los dos mundos, a donde él considera que un mundo es el de las ideas y otro es el que vemos nosotros, ¿no? Y ahí podría ser como una representación de estos dos tipos de pensamientos generales que tenemos, uno que es meramente de pensamiento y otro es de lo que realmente vemos a nuestro alrededor, ¿no? Pero pues sí, me pareció interesante esto. Leslie. Sí, bueno, a mí me gustaría retomar tu punto de que, así como dices de que nosotros somos inconscientemente filósofos, pues nos podemos a pensar, a analizar las cosas de nuestra perspectiva y es totalmente cierto. Yo creo que sí, todos filosofamos en un punto porque comenzamos a buscar explicaciones de las cosas, intentamos a buscar una explicación de lo que realmente pasa. Y yo quiero compartir la idea de que para hacer filosofía debe de experimentarse. Si no se experimenta, pues, ¿cómo saber qué es la filosofía? Ruth. Pues aparte de la experimentación, Kevin tomaba un punto de que las ideas también eran importantes. No creo que sean más importantes que la vivencia real, pero siguiendo el ejemplo, probablemente disfrute más una persona que conoce el rincón de París que va a ver que una persona que no. Y haría más el camino, la investigación y el conocer ideas de otros filósofos. Por ejemplo, nosotros estamos ahorita comparando las ideas que podemos tener con las ideas que ya se tuvieron en la Grecia antigua. Y creo que si tomar los datos y y los resultados de otros filósofos para comenzar nuestras vivencias nos puede guiar más hacia dónde queremos llegar con la vivencia filosófica. Ok. Ana, ¿qué nos quieres comentar? Mi punto iba más o menos bueno, conforme a lo que dijo Ruth, pero para mí, o desde mi punto de vista, las ideas pueden tener el mismo peso que una vivencia y tal vez al principio dices no, y yo también lo dije, pero cuando te das cuenta que realmente no tienes que experimentar todo tal cual físicamente para saber o tener un conocimiento acerca de ello. O sea, ¿por qué no podemos decir que una idea es igual de válida que una vivencia? Simplemente porque no lo estamos experimentando en un plano físico. Bueno, para mí, siento que esta cuestión de las ideas, tanto como las vivencias, siempre va a haber un factor que va a ser el valor que nosotros le demos a la actividad. Porque así como dice, 20 minutos en París o una investigación muy minuciosa. O sea, creo que realmente depende más que de la cantidad de tiempo que se le dedica, el valor que le demos, porque podemos ir, no sé, podemos ir quizás movernos por Jalapa, pero va a ser una gran diferencia
si nosotros vamos a caminar para charlar con un amigo mientras recorremos el paisaje. Y sobre todo, bueno, yo lo veo más cuando es caminar para simplemente caminar, o la gente que sale a correr, a seguir una ruta diaria, como lo puede ser ir a clases en un camión. Ambos son un recorrido, digamos que sean del mismo tiempo, pero si no le damos el valor a esa ruta, realmente tampoco vamos a disfrutar del entorno. O sea, mientras sea una ruta, y bueno, esto también es muy subjetivo, ¿no? O sea, puede ser que uno en una ruta vaya en el camión y vaya analizando el paisaje, pero puede haber gente que no, puede ser gente que simplemente la tome por llegar a otro destino y ya, que luego incluso le llegan a preguntar qué parte fue más linda del viaje. No te sepa responder porque no hay esa atención que es a la actividad. Así como, como a una investigación o a una clase, como mencionaba ya antes. De que, bueno, en este caso, en una investigación puedes hacerlo por simple tarea, porque tienes que hacerlo. Y no prestas atención, copias y pegas o incluso puedes leerlo y parafrasear, pero si no le das el valor que necesita, no vas a llegar a una idea, a, pues a una idea que te sirva, o más que te sirva, que tú le des algo distinto, que sea algo distinto para ti y no sea simplemente leer por leer, o en este caso tomar una clase por hacer todas tus horas de la escuela, ¿no? Pero bueno, Kevin. Yo creo que justamente golpeaste un tema muy importante, que es el valor de la idea. ¿Cuál es el, o sea, cuál es el valor de una idea? Por ejemplo, yo pienso personalmente que aquí podemos recordar lo que dijo Leslie, de que de todos bueno, lo que dijiste tú y Leslie también, que nosotros filosofamos al día a día, ¿no? Que podemos estar en un lugar que inconscientemente filosofamos. Pero realmente lo que hacemos al día a día no es filosofía. No le damos un valor. No, o sea, no le damos un valor personal. No tiene realmente un uso. Decimos, ¿por qué es eso? Ah, ok, bye. No indagamos en lo que queremos, en lo que deberíamos estar filosofando, en lo que deberíamos estar pensando. No le damos un valor a aquello. Y si no le damos un valor, ¿cómo otras personas le pueden dar un valor? Claro. Ana. Eh, es que me genera un poco de ruido, como lo dijo Kevin. O sea, no digo que todo el día, todos los días, a todos minutos y a todas horas estemos haciendo filosofía, pero estamos viviendo bajo un principio, vamos a decir, de nuestra filosofía personal. Tal vez tu manera de pensar y de ver las cosas, obvio, va a ser distinta a la mía. Entonces, sí me genera más ruido eso de que no siempre estamos con la filosofía en día a día, cuando para mí sí. Ok. Ruth, ¿es algo relacionado a lo de Ana? Es que Kevin quizás sea como una opinión más directa hacia la de Si Ana. no, puedo pasar después de Kevin. Ah, ok. A ver, Kevin. Es que yo directamente pienso que eso es porque tú le das un valor. O sea, tú le das realmente un valor a lo que estás pensando. O sea, no significa que tu idea no sea valiosa, porque sí es valiosa para ti. O sea, yo digo que nosotros, eso sí es filosofía, eso sí es lo que podemos considerar filosofía, pero no todos los días vas a pensar acerca de tu entorno de esa manera. No todos los días vas a pensar en algo a lo que le vas a dar un peso, digamos, un peso que genere ese valor, ¿no? O sea,
tú le das valor personal. O sea, tú dijiste esto de que sí tienes una idea y esa idea tú la piensas y para ti es de uso, es útil, tú empiezas a pensarla mucho en tu cabeza, pero no se lo dices a nadie, esta es cierta idea, esa es una idea muy personal, una muy enmarcada en tu contexto. Y lo que yo decía es que si tú no le pones contexto, tú no le pones ese valor, ¿cómo es que otras personas también le van a dar valor? ¿No? Y esa es la cosa. Una idea no puede tener valor si tú no se lo das primero. Ajá, claro, claro. Es lo que estaba mencionando en la parte anterior. O sea, pero tenemos una idea sobre lo que queremos experimentar o a lo que nos queremos enfocar cada quien. Y con base a esa idea es que actúas en el día a día. O sea, no es como que todos los días me despierto y digo, no, pues hoy voy a vivir a partir de esta teoría y así. Y mañana me despierto y digo, no, pues hoy voy a ser bien socrática. O sea, no, pues ya cada quien tiene establecida como en su mente o en su cabeza como de, estos son mis principios, estos son mis valores, esta es mi manera de actuar. Y no la tengo que estar repitiendo día con día porque ya tengo una idea básica y no siento la necesidad de compartirla, por ejemplo, con Leslie, de Leslie, oye, yo pienso esto y esto y esto y esto y esto, actúa de esta manera para agradarme. Es al punto que iba, cada quien ya tiene como su sentido de pensar qué le funciona y que para mí esa es mi filosofía de vida, como tú debes de tener tu filosofía de vida. Y es en la parte donde estaba mi conflicto en el texto cuando decía que no somos filósofos, tal vez no, pero filosofía de vida personal, me imagino que todos sí, todos tienen una idea de hacia dónde quieren llegar, de qué manera quieren llegar y cómo. Pero realmente es como tal filosofía si no lo contextualizas como una idea. O sea, esa idea tú la estás llevando a cabo todos los días. Como eso es lo que tú dices, que es algo que tú llevas a cabo todos los días. Tú dices, me voy a levantar a tal hora, voy a hacer algo útil a tal hora, ¿no? Eso es como una filosofía personal. Pero no la contextualizas como una idea como tal. A lo que voy es que creo que estamos entendiendo puntos diferentes porque siento que tú viste como lo que yo dije de filosofía como una rutina de quehaceres, como de a esta hora me levanto, a esta hora hago esto y esto no. A lo que me refiero es a la manera de pensar día con día, no tanto a las acciones que voy a ejercer a base de la manera en la que estoy pensando. Pero directamente no piensas de ello como tal. O sea, no lo analizas. Sí, sí, sí. ¿Cómo? Es que a ver, ¿cómo te doy un ejemplo? O sea, a lo que tú vas es que me estás diciendo que que no es filosofía para ti la filosofía personal, la manera de pensar y de actuar, ¿no? Es que sí es filosofía porque tú le das ese significado después. Tú lo has analizado, tú hasta cierto punto lo has visto. Uh-huh. Tú puedes llamarlo solo filosofía personal una vez lo conviertes en filosofía dándole una idea coherente. O sea, tú lo procesas en tu cabeza en algo Uh-huh. específico. Pero si no lo analizas antes, Ah, claro, si no lo o- analizas, pues no es nada más que una idea de X o Y cosa. sí, o sea, ese era mi punto de si no lo analizas, aún podemos considerarlo como tal filosofía. Ok. Bueno, creo que ya se aclaró las ideas. Ruth, por favor. Pues hablaba, en algún momento escuché que alguien dijo de vivencias como experiencias físicas y tomando en cuenta que la filosofía no es una ciencia física y algo que podemos medir en lo que vemos, creo que se podría considerar la idea de
las vivencias que no son físicas y que hay una separación entre idea y una vivencia filosófica, que si bien no es algo físico que vemos, un cuestionamiento o un cuestionamiento en cuanto a qué valores son conmigo y cuáles no, ya sería una experiencia filosófica y sigue estando como en cuanto no es tangible. Porque el llevar una idea más allá y comenzar a analizarla, como decía Kevin, ya lo vuelve una vivencia que nos permite filosofar en base a eso. No, precisamente eso que dices, pues sí, la verdad es que lo pienso igual que justo como en este caso, o sea, siento que la filosofía es como que la ciencia que se puede prestar más a, bueno, pues no a lo físico precisamente, ¿no? Porque, o sea, siento que incluso el analizar, el analizar únicamente nuestro entorno, digamos, físico, nuestro ambiente, pues podría llegar a ser incluso algo obsoleto ya para el estudio de la filosofía, bueno, el estudio de cualquier cosa, o bueno, relacionado obviamente a la filosofía. Por ejemplo, mm, siento que si para ser, por ejemplo, un médico, es imposible el no tener vivencias dentro del área, ¿no? Dentro de lo físico, de nosotros, porque precisamente estamos hablando de un poco de anatomía humana, y es algo que se puede explicar pues de manera más fácil viéndolo en nuestro ambiente, en nuestro entorno físico. A diferencia de, pues precisamente pues la filosofía de que es como que más de ir más allá. Y siento que el quedarnos únicamente en nuestro ambiente, en nuestro entorno físico, siento que incluso puede llegar a ser pues, un poco obsoleto, más que nada. O sea, funcional, pero habría que investigar un poco más allá. Ana, Con tu punto de vista, o sea, refieres a que, como lo de la zona de confort que habíamos mencionado antes, ¿no? O sea, de salir de ella. Es que no entendí, Alan. pues sí, de hecho sí. Creo que ya lo había mencionado antes. Sí. Y bueno, si no hay algo más que agregar, me gustaría pasar al... Ah, sí, Ruth. Pues que en esta idea, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero la información que tenemos con otros filósofos, por ejemplo, las filosofías de otras personas, serían la idea tal cual y la idea que pasa por un análisis propio ya sería considerada una vivencia, entonces. Sí, o sea, es que yo siento que la ideología que nos dan, pues sí, bueno, obviamente es una idea, es como la hipótesis de nuestro proceso de filosofar, ¿no? Que pues bien puede ser la idea de un filósofo o nuestra, que nos formulemos en cualquier momento. O sea, esa primera idea va a ser como que la base a el proceso de filosofar. ¿O alguien quiere agregar algo más para pasar a la siguiente parte? Por Ok, mí es todo. ok. Para finalizar, me gustaría pasar nuevamente uno por uno en orden de lista y quiero saber qué es lo que se llevan de esta plática, me interesa. Leslie, empezamos por ti. Sí, bueno, pues mira, yo lo que yo de esta plática es que si bien nosotros no somos filósofos, pero sí nos podemos comenzar a imaginar, empezar a filosofar entre nosotros, como ustedes decían, el término de filosofía, no sé cómo era, filosofía cotidiana o filosofía personal, no recuerdo el término, pero es cierto de que pues cada quien tiene sus experiencias, sus vivencias, sus ideas,
Y eso es la filosofía. La filosofía pues abarca todo, nuestras ideas, nuestras vivencias, y yo me quedo con eso de que si bien no somos filósofos, tenemos y aportamos algo a la sociedad, que es que cada quien piensa y tiene sus propios ideales. Bien puede ser que no sean verdaderos, bien puede ser que sean falsos, nunca lo sabremos, pero pues queda esa espinita de que, ¿qué tal si lo que digo es verdad y no soy una loca? Sí, excelente. Kevin, ¿qué te queda de la conversación? A mí creo que lo que más se me quedó es esa onda del valor, de que realmente cualquier conversación se basa, bueno, cualquier forma filosófica se trata de un valor preconcebido de eso, y de eso se construye lo que nosotros consideraríamos un concepto filosófico, ¿no? De este valor que le ponemos, de qué tanto valor le damos. Y eso es también algo muy importante, que no todas las mismas ideas como que tienen el mismo valor. Todas dependen de ciertas circunstancias, igual basadas ya en lo que nosotros conocemos como las vivencias. Am, y fuera de eso, creo que también se me quedó un poco de aquellas situaciones de que las las abstracciones del día a día como tal igual necesitan de un impulso para volverse ideas filosóficas, ¿no? Sí, totalmente. Ana, ¿qué te queda de la conversación? Pues a mí de la conversación me queda una pequeña enemistad con Kevin, porque pues ajá. Pero ya más allá de la plática, pues pues todavía sigo con ese ruidillo de la lectura, no les voy a mentir. Les voy a decir que voy a seguir así hasta dentro que se acabe el semestre, porque no me pareció. Pero pues también rescato mucho las opiniones pues de todos ustedes. Siento que aunque no pensemos igual, siempre podemos rescatar algo de todos, y creo que es lo que me llevo. Las ideas de Leslie me agradaron. Creo que por algo me llevo con ella. Y pues todos me gusta mucho como poder hablar tan abiertamente de un tema que podríamos decir un poco controversial, como es la filosofía y la manera de pensar de cada quien, y que espero que aún así todos, bueno, nosotros 5 nos hayamos llevado una buena plática entre nosotros, unas buenas ideas que nos van a quedar para seguir pensándole un ratito, y pues eso. Bueno, a mí lo que me queda de la plática, pues en relación al texto, pues siento que tiene sus verdades y sus carencias. Mm, Diría incluso más carencias que verdades. Porque todo es muy, como que muy subjetivo en cuanto a la filosofía. Esta búsqueda de ideas objetivas siempre es como que muy complejo, y siento que es muy difícil que varias personas se acoplen a esta ideología. Y bueno, creo que se vio más de sobra esto que estoy pues, diciendo ahorita, ¿no? De que algunos no compartimos esta idea del texto. En relación a la plática, siento que progresivamente fuimos como que mm, perdiendo no miedo, esa pena, quizá, y empezar a hablar más abiertamente, a soltarse a varios temas. Y pues siento que al final de cuentas es esto, lo que es la filosofía, es no conformarse con la idea de los demás, o sea, es tener un concepto propio más que nada. O sea, siento que si bien se podría tomar la filosofía como la búsqueda de los conceptos generales como Sócrates, pues bien incitan más a la discusión, ¿no?
a la discusión, bueno, obviamente pacífica, de términos. Y pues siento que pues se ve muy bien reflejado ahorita mismo, porque hubiera sido muy monótono el simplemente aceptar este texto. Siento que no era la idea incluso. Así que, pues nada, me gustó. Y pues yo siento que al menos todos nos vamos con un cambio de opinión acerca de al menos alguna cosa. Y bueno, Ruth. Bueno, yo me quedo con que hacemos actos filosóficos todo el tiempo, de cuestionarnos, pero que lo hacemos inconscientemente. Y que cuando empezamos a hacernos conscientes y querer comenzar nuestra vida filosófica con vivencias, podemos nutrirla con... mm, podemos nutrir nuestras vivencias filosóficas con ideas de otras personas que han sacado de sus propias vivencias. Ok, no sé si alguien quiere agregar algo. De no ser así, bueno, entonces doy por finalizada esta plática. Espero que les haya interesado a todos. Así que muchas gracias. Y bueno, ya.